no se busca. Porque fíjense en que hay dos tipos de seres humanos: el que busca una profesión o el que sigue su vocación. Hoy en día es muy común que el hombre busca la profesión que más le conviene. Entonces, en un hogar, ¿cuál es la razón por la cual hay tan pocas vocaciones en la Iglesia Católica hoy en el mundo? Hay lugares excepcionales en el mundo como Colombia, México, son contados en estas dos manos, no alcanzo, es decir, sobran dedos de ver los países donde hay vocaciones. En la mayoría de los países católicos en el mundo no hay vocaciones hoy. ¿Y por qué no hay vocaciones? Porque el mundo se llenó de profesiones, por eso no hay vocaciones. Entonces, en una familia católica, los papás están pensando en los hijos, y si uno de los hijos dice que quiere ser sacerdote o monja, se tiran al suelo el papá y la mamá. Y dicen, no, ¿cómo así? Si yo desde chiquito he visto que tú tienes la aptitud para ser mecánico, ingeniero, tú tienes esa aptitud desde chiquito, no para ser sacerdote o cualquier cosa, porque el hombre está enfocado en la profesión, porque la profesión es el triunfo del mundo, y ya el triunfo del mundo no es aportarle sacerdotes a la iglesia, no es aportarle monjas a la iglesia, no es aportarle misioneros, sino aportarle hombres de bien que triunfan en la sociedad, que alcanzan las metas que la sociedad de hoy ofrece para darle una buena vida a la familia, para alcanzar la prosperidad y lo que el mundo ofrece. Y fíjese, es más importante para los padres de familia orientar a los hijos a tener la profesión más efectiva y más productiva que ofrece la sociedad hoy, pero no la vocación. La vocación hay que apagarla. Yo puedo tener la vocación de lo que sea y eso no es lo importante. Lo importante es lo que más me produzca. Entonces, hay situaciones en la vida donde el hombre emprende un camino de acuerdo a su profesión. Y ustedes se dan cuenta que eso sucede en la vida religiosa también. Hay personas en la iglesia que tomaron la vida religiosa como profesión, no como vocación. Y por eso encontramos tanto escándalo en la iglesia, de gente que no pertenece a la iglesia. A mí me parece que uno de los discursos más lindos que yo he escuchado de Benedicto XVI fue un momento antes de ser papa, que lo entrevistaron para WTN y era cardenal todavía, y le preguntaron, ¿usted piensa de que es verdad lo que se dice, de que va a llegar el tiempo en que van a llegar buses y buses enteros de gente que quiere ser católica? Entonces dijo él, yo no creo. Dice, a mí me parece que la iglesia está llena de mucha gente que no pertenece a ella, y me parece que la iglesia va a ser un poco más pequeña de lo que es, porque cuando Dios empieza a actuar en el hombre, en los momentos en que estamos, la iglesia se va a limpiar y por lo tanto muchos se van a ir. Y eso era profético totalmente, porque él no sabía que iba a ser papa. Y fíjese que ese es el tipo de papado que él está viviendo, un papado en el cual, de acuerdo a sus medidas, la gente tiene más tendencia a irse que a quedarse, porque la iglesia está llena de un poco de gente que no pertenece a ella, que está metida ahí, y que es como, hay gente que dice, si el Papa sigue recomendando las cosas que está recomendando, muchos se van a ir. Dice, pues gloria a Dios, porque esos que se van no pertenecen a la iglesia. Porque si yo no quiero ser el católico que soy, entonces ¿qué estoy haciendo ahí? Eso quiere decir que no soy católico. Y no se trata de tener millones de personas en la iglesia, sino tener en la iglesia a los que pertenecen a la iglesia. ¿Y qué sucede con el sacerdocio profesional? Usted entra a una parroquia profesional donde no es vocacional, donde el sacerdote no es sacerdote por vocación, sino por profesión, lo cual se encuentra mucho hoy, desafortunadamente es más común en la iglesia diocesana, y encuentra un párroco que está utilizando la iglesia como un escenario comercial, y está complaciendo a su parroquia, está viviendo el respeto humano y complaciendo a los hombres para mantenerlos en la iglesia y para que produzcan lo que la iglesia necesita que produzcan para los intereses de la iglesia, y al final son los intereses personales del sacerdote. Entonces este es un sacerdocio profesional, y nunca podrán atender a nadie en el día libre. Si un sacerdote tiene su día libre hoy, se puede morir el que quiera, puede pasar lo que quiera, pero está libre. Ese día no atiende a nadie, ese día no es sacerdote, porque es un profesional y está en día de descanso. Entonces
Este es el sentido de la profesión, de la pérdida de la vocación. Porque la vocación sacerdotal, por ejemplo, es que un sacerdote es sacerdote 24 horas al día. Claro está que si dicen, mire, descansa los lunes, descansa, pero si hay una emergencia, entonces ¿qué? ¿Se quedó descansando? No puede ser posible, porque es sacerdote 24 horas al día. Entonces, ¿cuál es la relación nuestra con Dios en nuestro compromiso? Ya no sea necesariamente el sacerdote sacramental, sino en cada uno de nosotros los bautizados. El compromiso es que yo tengo que ser 24 horas de Dios. Ese es el compromiso. No puedo tener ese espacio para mí, porque ¿cuál es el espacio que saco para mí? El único espacio que saco para mí es para acercarme más a Él, porque ese sería el único espacio. Entonces al final no es para mí, sino que es para Él siempre. Es como Jesús, ¿a qué se retiraba? Lo único que retiraba era unirse más al Padre, porque Él quería estar con el Padre. Entonces lo único que uno se retira a hacer es acercarse más a Él, no acercarse más a uno. Entonces no digo yo, me voy a descansar para estar más conmigo mismo y poder concentrarme en mí mismo y olvidarme de todo y dejar todo y poder desentumecerme de todo este bullicio, de toda esta actividad. Mentira, lo que voy a hacer es acercarme a mí mismo. ¿A qué? A volverme más egoísta, más de mí mismo, más grande, más pesado en la carne. En cambio, si yo me retiro es a acercarme más a Él, pues me retiro a crecer más en Él, y cuando regreso de mi retiro estoy más grande en Él, o sea, Él ha crecido en mí. Y por eso es que el hombre en el mundo se pierde tanto, porque el hombre en el mundo a toda hora busca descansar. El hombre del mundo vive cansado, a toda quiere retirarse a descansar. ¿Y qué es lo que hace cuando descansa? Volverse más pesado en su carne, porque se vuelve más de sí mismo y menos de Dios. Y por eso hay tanta necesidad de vacaciones. El hombre quiere retirarse a descansar consigo mismo, a tirar esa carne por allá en un colchón y mirar para arriba, y a lamentarse, y a comer, y a dormir, a roncar, todo lo que hace para poder acariciar su miseria. Y ahí es donde el hombre crece más. Por eso el mundo está como está, y cada vez es más así y menos de Dios. Entonces el orgullo y la soberbia espiritual realmente está compuesto de todo lo que yo pretendo ser. Eso es, porque para eliminar el orgullo y la soberbia espiritual tengo que eliminar la pretensión. O sea, yo no puedo vivir de lo que sueño ser, sino que yo tengo que vivir lo que vivo, o sea, lo que soy hoy, no lo que quiero ser. Porque precisamente mis planes no se pueden convertir en mi acción. Porque si yo tengo planes que se van a realizar en el futuro, es una propuesta que tengo, y esa propuesta se la tengo que hacer a Dios. Yo le tengo que ir y decir al Señor: Señor, yo quisiera irme para Roma. Entonces le hice una propuesta, y esa propuesta ya quedó en manos de Él y yo me olvido. Pero hoy no vivo como si quisiera ir a Roma, hoy vivo como si estuviera aquí en Puente Piedra. Entonces esa es la realidad mía. Pero si yo vivo en que quiero ir a Roma, porque la propuesta que tengo en mi vida y el deseo de mi corazón es ir a Roma, entonces no estoy aquí sino en Roma, y todo el tiempo estoy donde no debo estar. Y este es precisamente el sentido del orgullo. ¿El orgullo cuál es? Siempre estar ausente. Ese es el orgullo. El orgullo es ausencia. El orgullo lo saca a uno del momento presente, porque el orgulloso siempre está pretendiendo, y el pretencioso no está acá. El pretencioso, cuando lo escucha a usted, solamente está pensando en lo que le va a decir a usted y no en lo que usted está diciéndole a él. Ese es el orgulloso. El orgulloso se concentra en todo lo que va a decir, pero no en lo que está escuchando. Por eso jamás podrá ser compañía para nadie, porque siempre está pensando exactamente en todo lo que tiene que hacer y no en lo que debe hacer. Y el sentido verdadero, la conducta en Dios con relación a una espiritualidad que está centrada dentro de la esencia divina, que es: yo existo en Él, yo vivo en Él, yo respiro en Él, Él respira en mí. Es el momento en que yo me desocupo de la pretensión, de todo ese no vivir, el vivir. O sea, el vivir es estar acá, y no vivir, ese vivir es ser orgulloso, porque estoy pretendiendo, soy un pretencioso. ¿Y cuál es el pretencioso? El que pretende, o sea, está más allá del momento, está pretendiendo. Pretender es estar adelante del paso que se tiene que dar, estar más allá, cuando debe estar más acá. Debe estar acá, no debe estar allá. Y ese es un ausente, siempre está ausente, y por eso el amor no está ahí,
porque para que el amor exista yo tengo que estar presente. ¿Cómo hago para darle un abrazo a alguien con amor si no estoy ahí, si estoy pensando en otra cosa? Ahí no se siente nada. Es como cuando dos personas están hablando y el otro está pensando en otra cosa. O sea, la otra persona se siente como... Es decir, se siente que no hay recepción y que la otra persona no tiene ningún interés en lo que yo estoy diciendo. Y precisamente ese es el orgullo. El orgullo es ignorar. Una persona orgullosa ignora completamente. Una persona soberbia siempre está centrada en sí mismo e ignora al otro. Ignora los actos de los demás, ignora la conducta propia porque no le interesa calificar su conducta, sino la de los demás. Y ese es el sentido del peligro más grande que tenemos nosotros en nuestra vida espiritual, porque la pretensión es un veneno, un absoluto veneno. Yo puedo, especialmente si yo tengo autoridad, en ese momento tengo la prueba de las pruebas, porque la autoridad es el llamado a esa pequeñez, a esa humildad, a ese amor, a esa entrega donde yo no soy, donde Dios tiene que reinar en mí, donde yo no puedo decir una sola palabra sin que la haya consagrado, donde yo no puedo dar un solo paso sin que lo haya consagrado, donde yo no pueda tener ninguna actitud en mi corazón sin que lo haya consagrado al Señor de rodillas. Los papás están pensando en los hijos, y si uno de los hijos dice que quiere ser sacerdote o monja, se tiran al suelo el papá y la mamá y dicen: no, ¿cómo así? Si yo desde chiquito he visto que tú tienes la aptitud para ser mecánico, ingeniero, tú tienes esa aptitud desde chiquito, no para ser sacerdote o cualquier cosa, porque el hombre está enfocado es en la profesión, porque en el mundo como Colombia, México, son contados en estas dos manos. No alcanzo, es decir, sobran dedos de ver los países donde hay vocaciones. En la mayoría de los países católicos en el mundo no hay vocaciones hoy. ¿Y por qué no hay vocaciones? Porque el mundo se llenó de profesiones, por eso no hay vocaciones. Entonces, en una familia católica, es importante para los padres de familia orientar a los hijos a tener la profesión más efectiva y más productiva que ofrece la sociedad hoy, pero no la vocación hay que apagarla. Yo puedo tener la vocación de lo que sea y eso no es lo importante es lo que más me produzca. Entonces, hay situaciones en la vida donde el hombre no se busca, porque fíjense en que hay dos tipos de seres humanos: el que busca una profesión o el que sigue su vocación. Hoy en día es muy común que el hombre busca la profesión que más le conviene. Entonces, en un hogar, ¿cuál es la razón por la cual hay tan pocas vocaciones en la Iglesia Católica hoy en el mundo? Hay lugares excepcionales en profesiones del triunfo del mundo, y ya el triunfo del mundo no es aportarle sacerdotes a la Iglesia, no es aportarle monjas a la Iglesia, no es aportarle misioneros, sino aportarle hombres de bien que triunfan en la sociedad, que alcanzan las metas que la sociedad de hoy ofrece para darle una buena vida a la familia, para alcanzar la prosperidad y lo que el mundo ofrece. Y fíjese, es más importante